ya lo hemos hablado, pero como yo sé que puede ser un poco confuso, desde antes de comenzar, quiero ponerlo aquí. Okay, estamos aquí en la pizarra. Grabando, está todo bien. Ok, vamos a explicar bien o voy a intentar explicar. Voy a quitar esto. Lo que viene a ser la conciencia, ¿ok? ¿Y por qué la conciencia es tan importante para nosotros como estudiantes de un curso de milagros? Y miren, más allá, yo les voy a decir algo, más allá de un curso de milagros, lo importante es el propósito. A veces, y yo misma, me parece muy interesante y yo definitivamente me encanta aprenderme esto. Sin embargo, hay que ir más allá de él al objetivo, que el objetivo es el perdón, el objetivo es la expiación. Un curso de milagros es un medio, es un camino que nos lleva a la expiación, al reconocimiento de quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sabemos que aquí está el Hijo de Dios, que está en el Padre y todo eso, ¿verdad? El Hijo de Dios, que está en el Padre y todo eso. Este tiene un pensamiento que cree que está separado y se inventa una conciencia. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué ocurre? Esa conciencia está muy dividida. Y nosotros, lo que tenemos como a mano, eso que tenemos consciente, es muy importante. Vamos a suponer, es la parte más externa de todo esto que está, vamos a decir que es la mente que cree que está separada, un pensamiento de la mente. Y aquí está la conciencia. Pero ¿qué pasa? Esta es la parte que nosotros somos conscientes. Esta es la parte que nosotros creemos que sabemos, ¿ok? O sea, esto es, qué sé yo, no sé. A ver, mi nombre es Sonia Martínez. Entonces yo en mi consciente, en esta parte, en lo que yo tengo presente, yo digo, yo soy Sonia Martínez. Tengo aquí esto verde, azul, o qué color, qué sé yo qué es. Tengo consciente de que vivo en una ciudad pequeña que me gusta mucho que se llama Gijón. Todo eso lo tengo como consciente. Estoy consciente de que ahora estamos nosotros aquí, estoy consciente de Anita, estoy consciente de Monse, estoy consciente de Laura, estoy consciente aquí de todos, estoy consciente que tengo un chat. Entonces hay cosas que las tengo como claras, que para mí son la verdad. Ahora, más allá de eso, entonces empezamos a estar conscientes, que consciente lo vemos como una verdad, pero es lo que tenemos en la conciencia, es lo que creemos. Y eso que creemos puede ser verdad o no, pero si lo tenemos consciente es que creemos en eso. Me lo agarran. Entonces, ¿qué pasa? El Hijo de Dios, que sigue estando en Dios y que sabe que todo lo tiene, nosotros aquí en el sueño, esa verdad no está aquí en la conciencia. O sea, lo que tenemos consciente no es esa verdad. Nosotros tenemos, y es la ayuda que nos da el Espíritu Santo, es que aquí en el sueño, que está una parte consciente, que es como el concepto de nosotros, o es cómo nos definimos. En esta parte conciencia está como cómo nos definimos. Oye, soy tonto para esto, soy bueno para esto, se me da fácil esto, aquello es muy difícil para mí, soy una persona que no sé, tiene muy mala suerte en el amor, o no pego una con el dinero, o a mí siempre me roban, o soy una persona muy adicta, qué sé yo, pero yo tengo aquí un concepto mío. Ese concepto, pueden haber cosas que sean el reflejo aquí en este plano del amor de Dios, que es nuestra identidad, y pueden haber cosas de ese concepto que no tienen nada que ver, que solamente fue un invento, que nos lo creímos, que le dimos vida y que eso es lo que tenemos consciente y que creemos que es nuestra verdad. Entonces, aquí lo que tenemos consciente es lo que es nuestra verdad, no lo tenemos consciente. Está aquí en nuestra memoria, pero no lo tenemos consciente. Como no lo tenemos consciente, no podemos experimentarlos aquí en el sueño, aunque sea la verdad. Es decir, nosotros aquí seguimos siendo lo que somos, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Pero si no estamos conscientes de ello,
nosotros vamos a experimentar en el plano físico solo aquello que tenemos consciente, aquello que creemos. Que lo que les digo, eso que creemos puede ser nuestra, puede ser, o sea, es una verdad para nosotros, sea verdad o no. Entonces, ¿qué ocurre? Como nosotros aquí quisimos tener, fíjense lo interesante, que ya esto sí es un poco metafísica del curso, nosotros quisimos vivir una experiencia diferente a la que somos. Esto no es casualidad que en el consciente no tengamos consciente, fíjense esto, no tengamos consciente, es decir, que no lo tenemos como a mano, no es nuestro concepto. Es como una cosa utópica, bonita, que está por allá en alguna parte, que en el fondo sabemos que es verdad, pero que no es lo que tenemos consciente. Nosotros tenemos consciente es el sistema del pensamiento del ego, donde aquello que yo soy no lo tengo, donde hay alguna, donde me siento en carencia, donde aquí quise ser diferente a lo que soy. Entonces aquí el Hijo de Dios, que todo lo tiene, no es especial, porque todos los hijos de Dios son especiales. Entonces somos especiales, pero aquí queremos, en nuestra conciencia, queremos ser especiales en comparación a. Pero entonces dicen, todos mis hijos son especiales. Entonces sí, somos especiales, pero no en comparación a. Pero el ego quiere ser especial en comparación a. Porque es lo que se quiso vivir. No es porque seamos malos ni nada, eso es lo que se quiso vivir. Aquí se quiso vivir un especialismo, aquí se quiso vivir una separación, y como no es posible que eso ocurra, entonces se inventó una experiencia donde se vive ese deseo. Por eso es que dice en el curso, hay la voluntad, nuestra verdadera voluntad, porque así fuimos creados, es estar en el Padre, pero nosotros podemos vivir una experiencia donde deseamos, tenemos el deseo de tener una voluntad diferente. Nosotros aquí hubo un deseo de ser diferentes a lo que éramos. No se pudo hacer en la verdad, pero se pudo inventar como una obra de teatro donde nosotros experimentamos ese deseo de ser diferente a como somos. Entonces, por eso, ¿por qué explico esto para que empecemos con este capítulo 9, la aceptación de la expiación? Cuando nosotros tenemos en nuestra conciencia, en esa parte consciente, algo diferente a lo que somos, ahí, o sea, indiscutiblemente hay culpa. No se puede ser diferente a lo que somos sin sentirnos culpables. ¿Ok? Entonces aquí todos, en este sistema de pensamiento, hay una atracción a la culpa. Si quisiste vivir esta experiencia, vas a sentir culpa. No hay otra forma. Porque te estás negando a ti mismo, estás negando lo que tú eres. Y de ahí te sientes culpable. Y entonces, desde esa culpa se requiere aquí solo, en esta parte consciente, necesitamos eliminar esa culpabilidad. Porque desde esa culpabilidad nosotros percibimos. Nosotros, por ejemplo, podemos experimentar esa culpa, qué sé yo, en nuestras relaciones de odio especial, en la que me castigo mediante una persona, o puedo tener una relación de odio especial, que no nos vamos a enfrascar en eso en este capítulo, con mi cuerpo. Yo puedo utilizar mi cuerpo para pagar la culpabilidad que yo tengo, y puedo tener una relación de odio especial con mi cuerpo. Puedo tener una relación, la otra forma de expiar la culpa, de eliminar la expiación, es eliminar. Esta culpa hay que eliminarla para que podamos ser felices. Y eso está claro, tanto para el sistema del pensamiento del ego como para el sistema del pensamiento del Espíritu Santo. Hay que eliminar esta culpa porque esta culpa se siente horrible. Pero al ego no le interesa eliminar la culpa. No le interesa eliminar la culpa porque de eso vive. Entonces, esa culpa, él tiene un sistema de que la proyecta, como les digo, en nuestras relaciones de odio especial, que puede ser nuestro cuerpo o una relación, o la tapa por medio de una relación de amor especial, donde me sigo sintiendo culpable, pero estoy así en un plan de peluches y de amor y de arco iris, y entonces no me siento tan culpable. Eso sí, que esa persona no me abandone porque me voy a sentir tan culpable. Como no eliminé la culpa, lo que hice fue taparla con un montón de
de elementos, pero no la eliminé en el momento que eso parece que se me va, era mi ídolo, se me va, eso es una cosa horrible. Entonces, se necesita expiar. El sistema que utiliza el Espíritu Santo para expiar esa culpa allí, para eliminar, ¿qué es lo que hace? El perdón, que es reconocer que esto no es verdad. Es básicamente, esto no es verdad. Es lo que nos dice. Esto que tú tienes en tu consciente no es verdad, pero no se puede eliminar el consciente. Lo que primero, para poder regresar aquí en nuestra conciencia, tenemos es que liberar por completo todo en este consciente, todo donde se le ponía la culpa, hay que liberarlo. Todo, todo, todo. A todo lo que le pusimos, le clavamos espinas, se las tenemos que quitar para poder eliminar la culpabilidad. O sea, la eliminación de la culpabilidad requiere la reinterpretación de todas esas circunstancias, acontecimientos, personajes, hay que reinterpretarlo de manera que nos generen paz, porque desde la culpa sabemos que las hemos interpretado desde esa culpa, desde el ego, porque no se sienten en paz. Entonces, la expiación es aquí, en nuestra conciencia, eliminar toda la culpa para que simplemente quede aquí lo que es la verdad, que es inocencia. Nunca te separaste de tu padre, sigue siendo tal como Dios te creó, y lo que fue un sueño de separación en el que te sentiste mal. Ya está, punto. No necesitas castigo, simplemente es el reconocimiento que estás soñando, que es lo que nos dice estar en el mundo sin ser de él. Te das cuenta de que estás en el sueño, que no es nada, pero tú ya no te identificas tanto con ese personaje que te inventaste, sino con la verdad, que es lo que viene a ser como en la Biblia pudiera ser el tienes que morir para renacer, que es lo que dice Jesús en el curso. La crucifixión no fue nada, es la resurrección de la mente. La resurrección de la mente es eliminar el error de creerte separado, de creerte culpable, de proyectar la culpa afuera, y entonces desde esa expiación, que eso no es otra cosa que muchos perdoncitos, muchas pequeñas expiaciones, puedes recordar quién eres. Por eso aquí, ya explicando esto, van a entender más este capítulo 9. Voy a buscar aquí para compartir pantalla. Y lo voy a explicar así porque si no es que no se va a entender prácticamente nada. Está entrando Ana. Y fíjense que se llama la aceptación de la expiación. O sea, la expiación, que es eliminar el error aquí en nuestra conciencia de creer que somos distintos a lo que realmente somos, es una aceptación que no tiene nada que ver con la aceptación, digamos, desde el crecimiento personal. En el crecimiento personal a mí me parece muy útil, porque además negar las situaciones es como dice Jesús, es como negar al cuerpo, es una negación completamente inútil. Negar las situaciones son inútiles, hay que aceptar la situación para poderla ver de otra manera, no debo pasar por la negación. Pero aquí cuando está hablando de la aceptación no se refiere a eso, porque muchas veces se utiliza el término aceptar, como dicen aquí en España, es que esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay, no es que es aceptar que esto es lo que hay y que no hay otra cosa que hacer. No, la aceptación de la expiación es, acepto lo que soy, acepto mi herencia. ¿Entienden? O sea, no es que tengo que hacer nada, sino acepto la expiación, acepto que yo lo que estaba era confundido con respecto a quién era. Había una confusión, había un error. Entonces, por eso, la aceptación de la expiación, por eso es que hay una parte que dice, el perdón no hace nada. El perdón no hace nada, es tranquilo y sosegado. ¿Qué es lo que hace el milagro? Ve la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve no es real. O sea, la devastación es ese concepto equivocado de nosotros mismos y le recuerda a la mente lo que ves no es real. Lo que tú ves afuera lo tienes en tu mente. Lo que tú ves con respecto a ti no es real. Entonces, aceptar es la expiación, es decir, vale, esto no es verdad. Pero integrarlo, eso es un milagro. Eso es un milagro. No lo podemos hacer nosotros, pero lo tenemos que pedir. Okay. Entonces, empieza aquí. Empieza el capítulo con la aceptación de la realidad. Fíjense, la aceptación de la expiación
acepto que lo que he estado es equivocado. Entonces voy a aceptar la realidad. ¿De quién? De mí. Acepto la realidad de quién soy yo. Aquí en mi consciente. O sea, nosotros requerimos, y es lo que busca el Espíritu Santo, que en la parte consciente nosotros ya nos identifiquemos más con nuestra realidad que con el personaje. Acepto mi realidad aquí en mi consciente, aquí en el sueño. Acepto mi realidad, que estoy viviendo aquí y parece que tengo un cuerpo y utilizo mi cuerpo para el plan. Es como si yo veo al cuerpo sinceramente así como si fuera una marionetica que lo llevo para acá, lo llevo para acá, se usa para el plan, pero no es lo que somos. Pero no significa que vamos a negar el cuerpo, vamos a usarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a ser normales, pero simplemente sabiendo que aceptando la realidad. Y aquí nos empieza a decir cómo vamos a aceptar la realidad. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. ¿Por qué nos dice esto? Fíjense que yo les acabo de explicar que aquí en el consciente nosotros tenemos miedo. Es normal porque la culpa requiere miedo. O sea, si yo me siento culpable, tengo miedo. Tengo miedo de que al sentirme culpable requiero represalias. ¿Ok? Entonces, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. A ver. Ana Milena. Hola, estoy feliz. Buenos días para nosotros y buenas tardes. Estoy feliz de estar en clase. Sí, tenías vivo. tiempo que no te podías conectar, Ana. Qué bueno que estés aquí. Estoy volándome un ratico, pero mira, eso que estás diciendo tiene que ver también con la cultura. También Claro. porque toda la vida nos han metido en la cabeza que Dios es un Dios castigador. Pero es que es parte del plan porque tenemos que entender algo, ¿no? Que como nosotros estamos sumergidos en el individualismo, pensamos que todos tenemos un ego. Y sí, todos tenemos un ego, pero que procede de un solo ego. Un hijo de Dios se fabricó un ego y entonces ese ego se parece que se multiplicó en todos. Por eso es que hay una conciencia colectiva que esa idea de castigo la demuestra. Y de hecho, basta que nosotros veamos el Antiguo Testamento para que veamos esa proyección del miedo a Dios escrita. Entonces, sí, nosotros compartimos una mente y eso se buscó, el ego busca hacerse eterno y necesita mantener esa creencia de que la voluntad de Dios es que está amargado. Sí. Gracias, Ana, Sí. pero y genial, Gracias. si me permites explicar eso, que hay un solo ego. Que claro, aquí como se dividió y se dividió y dividió y dividió y dividió y dividió, entonces tú lo experimentas de una forma, yo puede ser que lo experimente otra cosa, el mío es selectivo en una cosa, el otro es selectivo en otro, pero cuando miramos el sistema del pensamiento del ego, todos decimos, el mismo. tiene que ver conmigo, sí. O sea, todos decimos tiene que ver conmigo, en algún área un poco menos que en la otra, ¿verdad? Pero vemos que es un mismo error que está colectivo. Entonces, claro, gracias Ana, muchas gracias. Entonces, claro, tenemos la idea del miedo a Dios. Es una creencia, se cree que hay que tener miedo a Dios. Pero aquí no está diciendo en algunas personas, aquí está diciendo, aquí en la conciencia se viene con la creencia, o sea, es como en el ADN egoico, la creencia del miedo a la voluntad de Dios. Pero ya en este punto ya nos ha dicho, bueno, por activa y por pasiva, que nosotros somos la voluntad de Dios. Entonces aquí ya nos va a explicar esto. Nosotros parece que le tenemos miedo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, es que no le tienes miedo a la pobreza, le tienes miedo al éxito. Le tenemos miedo a la felicidad. Nosotros le tenemos miedo a estar bien. Entonces esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el Hijo de Dios sea feliz. Y nosotros somos su voluntad. Pero entonces realmente nosotros tenemos, y por eso es que nos es tan difícil ser coherentes y por eso nos saboteamos tanto. Le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Aquí estamos acostumbrados a no estar perfectamente en paz y es la circunstancia que nos es cómoda. Anita. Sí, bueno, mira que unas líneas dan para pasar horas. Sí, claro, ¿no? Por eso es que yo muchas veces yo digo, a ver, seguimos porque es que si no podemos estar con un párrafo todo la misma clase.
Sí, hago un inciso aquí porque a mí en lo particular la última parte del capítulo 8 me movió mucho, porque me di cuenta de verdad cuán identificada estoy con el cuerpo, Claro. porque tengo miedo a despertar, lo reconozco, o sea, me he dado cuenta a medida que avanzo en la lectura del libro que me identifico tanto con lo que estoy viviendo en este cuerpo, que entonces empiezo a pensar, ¿y qué va a pasar con mis hijas? ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? O sea, y me he dado cuenta, y justamente que, o sea, tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas, y es algo que me está pasando ahorita. Porque, Claro, pero es importante que nos demos cuenta. Antes estaba como, pero ya empezamos cuando la vemos, es que la empezamos a ver como el observador, que es lo que nos lleva el curso. Ya nos vamos saliendo un poco del personaje y estamos observando esa creencia en mí. No significa que la tenga que negar, ni que me sienta culpable por tenerla, pero ya por lo menos ya uno empieza a como poner un poquito de distancia y la empieza a observar. Ok, ya veo que aquí está, no la voy a negar, voy a ver ahora qué hago con esto. Pero por lo menos ya me pongo a una distancia de esa situación. Eso es bárbaro. Eso es un avance gigantesco. Sí, es reconocer algo que antes no veía, de verdad, Claro porque que ni siquiera pensabas que pensaba era lo en ello. que es. Sí. Genial, genial. Muchas gracias, Ana María. Entonces Bueno. dice aquí, tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Acuérdense que yo les acabo de decir aquí hubo muchas divisiones del ego, hubo muchas divisiones. Entonces, ya tan profundamente dividida que empieza a tener miedo de sí misma, de esto. Fíjense que tenemos ¿por qué es importante y por qué no los dice? Porque nosotros tenemos una gran resistencia a que aquí en nuestra conciencia, que tengamos consciente lo que somos. Pero es que tiene su lógica porque se deseaba vivir una experiencia aparte, una experiencia diferente. Entonces sí, queremos ver la igualdad, pero no nos gusta tampoco tanto. Esto es importante que nos demos cuenta y que lo aceptemos sin culpabilidad. Pero dice, a ver, eso de que tú aquí tengas consciente de que eres uno con el otro, de que no hay diferencias, de que no eres tan especial, eso al ego le jode mucho, no le gusta. Entonces, la realidad o sea, realidad, que aquí en nuestra conciencia podemos reconocer quiénes somos, aceptar la realidad que somos. Dice, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, sin duda, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, que el hecho mismo de que nosotros percibamos nuestro verdadero ser como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Entonces aquí realmente no es que uno le tenga miedo a Dios, es como el tenerle miedo a Dios nos es más cómodo que aceptar que le tenemos miedo a quienes somos nosotros, porque nosotros somos la voluntad de Dios, somos el Hijo de Dios, somos parte de la Trinidad, pero nosotros aquí no queremos eso. En el fondo lo queremos porque es nuestra verdad, pero lo negamos. Bueno, tu voluntad no es la voluntad del ego. ¿Ok? Tu voluntad no es la voluntad del ego, porque en esas divisiones el ego se tuvo que inventar una voluntad separada a la verdad, una voluntad diferente a la verdad. Tu voluntad no es la voluntad del ego. Y por eso es por lo que el ego está contra ti. Varias veces nos dice que el ego realmente no nos quiere en absoluto. Lo que parece ser el temor a Dios, fíjense, lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Es un estado de pánico. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de hecho se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. O sea, tenemos una gran resistencia al amor. Nosotros tenemos una gran resistencia a que en el consciente recordemos lo que eres, recordemos lo que somos. De hecho, nos dice en el capítulo 2, y también hay una parte que la dice en el capítulo 4, dice, tienes que hacerlo consciente. O sea, esto que estamos haciendo aquí,
lo tenemos que hacer desde nuestra conciencia, desde esta parte consciente, sabiendo, creyéndonos el personaje y todo eso, ahí empezamos. Por eso es que dice, sí, aquí no sabes quién eres, pero no te preocupes, el hecho de que no sabes quién eres es lo que hace la necesidad del curso. Así que no te preocupes, no cierres el curso y digas, yo no voy a continuar porque yo no sé quién soy, porque precisamente el curso está para que recuerdes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? Aquí ya nos empieza a hablar a nuestra parte lógica, que en esa parte consciente también hay una parte lógica que poco usamos por estar en automatismo. ¿Se dan cuenta? Desde el ego, varias veces nos ha dicho Jesús en el curso, es importante que te hagas preguntas importantes. El problema es que nunca haces preguntas importantes. Y las preguntas que haces, se las haces al ego y es el único que no sabe la respuesta. Entonces dice, si no sabes lo que es tu realidad, aquí nadie sabe lo que es su realidad, dice, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Entonces, es realmente tenerle miedo a la verdad, algo absurdo cuando no sabemos qué es lo que es. Pero acuérdense que el ego no quiere que nosotros veamos nuestra mente. Cuando nos dice, vemos cosas así como un curso de milagros o otros caminos que nos dicen, a ver, tienes que ver esa parte oscura que tú crees que es oscura en ti. Para liberarla, el ego de una vez se puede poner a llorar, empieza a ponerse mal, yo lo he visto un montón de veces. Es que eso no lo quiero tocar, de pronto me dicen. Por ejemplo, ha habido personas que hemos hecho así, sesiones así, varias, y de pronto yo digo, oye, pero es que date cuenta que tienes que mirar tal cosa. No, yo eso no lo quiero ver, eso es demasiado horrible. Yo prefiero, por ejemplo, esta parte que veo que estoy bloqueado en tal cosa, no. Yo le digo, pero date cuenta que es un resentimiento que tienes con tu hermana. No, eso me duele mucho y no lo quiero ver. Pero, y hay que motivarlo, date cuenta que si ves eso, lo liberas todo. Que no, que eso no, y se ponen a llorar y le tienen miedo a ver la mente. Pero el Espíritu Santo siempre busca la manera de convencerlo porque desde nuestra conciencia no tenemos el conocimiento de ver justo las palabras que esa persona necesita, pero el Espíritu Santo sí. Bueno, lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Fíjense, algo que está más allá de nuestra conciencia, de eso que tenemos consciente, con algo que no deseamos. Has urdido esta extraña situación. No, es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Entonces, allí hay un juicio de que si miro mi mente va a haber algo horrible. Que a mí que no me digan que soy algo distinto de lo que soy, porque me da miedo. El personaje que me hace sufrir, el que creo que soy, el personaje que me he inventado, que está carente, porque aquí todo el mundo viene con una conciencia de carencia, que es con el que nos identificamos, que sufre, que patalea y todo esto, es más cómodo que aquello que no conozco. ¿Y qué es lo que hace el ego? Nos mantiene como sea en nuestra zona de confort, que no es esa zona de confort, que aunque no nos guste, con la que nos mantiene, es el espejo de no querer ver la realidad. Has urdido esa extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella. Fíjense, has urdido esta extraña situación de no querer ver quién eres, de tenerle miedo a la verdad, de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. O sea, la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está engañado con respecto a quiénes somos. El Espíritu Santo ve nuestra percepción, ve la identificación que tenemos con el cuerpo, pero sabe que es solo un error, que lo que necesita es corrección, necesita un milagro, necesita un clic para que sea distinto. Pero él no está engañado con respecto a cuál es nuestra realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Acordémonos que aquí nosotros, hubo un pensamiento que deseó ser diferente a lo que era. Se fabricó toda una historia para poder experimentar ese deseo de ser diferente a lo que era. Pero nuestra realidad, que es la voluntad de Dios, realmente desea lo mismo que Dios, que es que tengamos la perfección en la que fuimos creados, amando al Padre y el Padre y amándonos a nosotros para que nosotros podamos a su vez crear
que es lo único que a nosotros nos puede generar gozo. Ese es nuestro verdadero ser. Esa realidad que yo les ponía aquí arriba es nuestra realidad como hijo de Dios. Su función es crear y es la única forma de tener verdadera dicha. Y es lo que desea. Pero aquí hubo un pensamiento que deseó otra cosa. Pero el recuerdo de lo que realmente nosotros como hijos de Dios deseamos sigue estando. Por eso dice, el propósito de este guía del Espíritu Santo no es otro que el de recordarte lo que deseas. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Nuestra voluntad, que es la que yo les puse aquí, nuestra voluntad que es ser felices, nuestra voluntad que es reconocer que seguimos en el Padre, tenemos que tenerlo aquí, en nuestra conciencia. Lo tenemos que tener consciente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Trae esa parte a la conciencia, que lo recordemos. Por eso es que la memoria, que es donde hay un recuerdo, es del sistema del pensamiento del ego, pero el Espíritu Santo utiliza todo lo del sistema del pensamiento del ego y utiliza la memoria, que es donde uno recuerda. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu conciencia, es decir, no la tenemos consciente, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. El Espíritu Santo puede ver nuestra verdad en nuestra conciencia y por eso la puede poner aquí. Esa es la expiación. Entonces, fíjense cómo nos dice. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado, eso que es verdad, y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Como el Espíritu Santo está en nuestra mente, en todo esto aquí, Él puede reconocer lo que es verdad en nosotros y como Él lo reconoce conscientemente en nuestra conciencia, nosotros lo podemos ver también. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace? Percibe, Él utiliza la percepción que es del ego, del ámbito del ego, pero la utiliza para percibir lo que realmente nosotros somos. Pero lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. Fíjense. Entonces, realmente nosotros tenemos temor a nuestra voluntad, pero aquí nos explica lo que le tienes miedo es a lo que perderías. Porque acordémonos que eso que nosotros tenemos en nuestra conciencia, nuestra identificación con el cuerpo, nuestra, no sé, nuestra historia, lo que ahora decía Anita, oye, mis hijas, mi marido, mi casa, mi profesión, mi trabajo, en fin, todo eso que le he dedicado tanto tiempo y tanto de mí, ahora me vas a decir que eso no es. No, no, no. Entonces dice, tienes miedo, crees que perderías algo allí. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Dice, todo eso va a desaparecer. Eso no es cierto, eso no es nada. Sin embargo, dice, los pensamientos amorosos se quedan contigo. Pero ¿qué pasa? Nos dice también varias partes del curso. El Espíritu Santo no quiere quitarte tus relaciones especiales, que todos esos son nuestras relaciones especiales. Como les digo, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra vida, nuestra casa, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros amigos, no sé qué, todo eso son nuestras relaciones especiales. Y dicen, no te quiere quitar tus relaciones especiales, no tengas miedo, no vas a perder nada, no te exige ningún sacrificio. Fíjense, que ese es el sacrificio, que hay otras partes donde, hay otro texto, otras partes del texto donde nos habla del sacrificio que nos dice el ego. El ego nos inventa que vamos a perder todas esas cositas que nos gustan. No, no lo vas a perder. No te exige ningún sacrificio. No vas a perder nada. Entonces, pero el ego nos quiere hacer sentir sí. Oye, si ya vas a dejar de ser especial y vas a ser individual y vas a ver a todos como parte de ti, entonces vas a perder eso que tanto estabas valorando, que era lo que te diferenciaba de los demás.
aquello que era tu identidad lo vas a perder. Y dice, no, 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 tú vas a seguir siendo Sonia, tú vas a seguir siendo Ana, tú vas a seguir siendo Angie, aquí en esta experiencia va a seguir haciendo así, pero en paz. Por eso dice, va a utilizar eso que percibes para que percibas paz. Ana Milena. Sí, señora. Ahorita que estamos haciendo las lecciones, eh, las últimas tienen que ver con que mi función es mi felicidad y la función es perdonar para iluminar el mundo. Entonces he estado pidiendo que lo que no recuerde yo que tenga que perdonar, entonces le pido al espíritu que me lo traiga. ¿A eso te refieres? Entonces uno se lo pide al espíritu y le trae a la mente, ¿esto no has perdonado? A ver, lo puedes hacer así, pero ya te digo, con que tú veas en tu vida donde no hay paz, ahí hay un perdón necesario. Entonces el Espíritu Santo, para que no se nos sea muy agobiante esta culpabilidad que tenemos, no nos las pone todas al mismo tiempo, no las va administrando. Esa es parte de su función. Entonces no te preocupes, no necesitas un acelerador. No tienes que poner el acelerador, confía en que Él te las administre y tu trabajo es, ok, en este punto en mi vida en que no estoy en paz, y eso sí le digo al Espíritu Santo. ¿Cómo ves tú esto? Hay una lección, no crean que yo me sé todas las lecciones de memoria, pero pasa que hay unas que a mí me han gustado mucho y las he leído mucho, y cada vez hay más que, claro, entonces hay muchas que me las sé, pero no es que me las sé absolutamente todas. El otro día, mientras lo busco, les cuento, en estos días mi hija agarra un curso de milagros y me dice, vamos a ver si sabes de esto. Y yo, ¿qué vas a hacer, Nicole? Y entonces me dice, te voy a decir las dos primeras palabras de los títulos de las lecciones y tú me lo vas a completar. Y yo, ¡puf! Y le dije, a ver, Nicole, yo no te voy a saber hacer eso. Y mira, la verdad que hacer tengo un montón. Y entonces ella decía, nada excepto, le digo, mis propios pensamientos pueden hacerme daño. Me dice, bien. Y yo, no, ya estamos para un programa de televisión, qué cómico. A ver, ¿cuál es la que yo quería ver? Ah, aquí está, miren esto. Esta era. Lección 284. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y dice, las pérdidas ¿Lección no... qué? 200, ¿Qué número de la lección? 284. No es para que la hagas, pero dale una leída. Dice, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hay la siguiente, que también es muy linda, dice, hoy mi santidad brilla clara y radiante. Esto es expiación total. ¿Qué es lo que dice? Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Que lo vimos hace poco. Fíjense lo que nos dice la lección. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Al ego esto lo va a utilizar para decir, wow, voy a fabricar puras circunstancias que me gusten. No, no es eso. Lo que nos dice es, miren, cosas buenas procedentes de Dios, dice que todo lo que me ocurre es bueno a no ser al juicio del ego. Entonces, significa que en todas las situaciones, si no lo estoy viendo como que es algo bueno, estoy en el ego y necesito otra percepción. No significa que ahora desde eso, ahora voy a fabricar todo lo que a mi ego le gusta. No, es salirme de que en mi evaluación de que esto es bueno o es malo, desde mi límite mental, desde el ego, tiene que ocurrir ciertas cosas para que yo sea feliz. No, deja que ocurra y en todo está ocurriendo para tu bien. De hecho, me pasó hoy en la mañana fui a una tienda y yo digo, mira, ¿cuántas frases hay de un curso de milagros? Y la gente, y no dicen que es de un curso de milagros. Y había una tienda que tenía un escrito grandísimo que decía, todo al final saldrá bien, y si no está bien es porque no ha llegado al final, eso es de un curso de milagros, pero no decía que era un curso de milagros. Y me pareció una frase tan potente, pero realmente no es porque después se vaya a ir acomodando, es que después lo voy a ir teniendo la percepción del Espíritu Santo, todas las cosas, porque dice, esto es una jornada que todo el mundo la va a hacer, todo el mundo va a tener una percepción perfecta porque vamos a pasar de la percepción equivocada a la percepción verdadera. A ver, Anita, hola, mi linda, te amo. Ay, yo también, Analina. Sonia, eso es cuando se habla de las tinieblas que vamos a atravesar para la percepción verdadera. Exactamente, lo que nos hace el ego, que no miremos las tinieblas, que no miremos esas cosas que no nos gustan, que no las miremos porque hay una cosa fea. Y dice, te tienes que meter en esas tinieblas para darte cuenta de que no son verdad.
no es negarlas, porque si las niego, les tengo más miedo y las refuerzo en mi conciencia. Y sigo en esa parte consciente pensando que hay algo feo en mí que no quiero mirar. Por eso es importante verla. Por eso es que del pasado solamente va a quedar su belleza, pero necesitamos ver ese pasado. Eso que no queremos ver, eso que nos parece muy doloroso, hay que verlo para reinterpretarlo. Y desde allí podemos estar en paz. Y desde allí podemos estar en paz ¿con quién? Con nosotros. De no pensar que en nuestra mente hay algo muy feo que no es digno de verlo porque nos va a hacer mucho daño. ¿No es verdad? Bueno, continuamos. Ok. Has aprisionado tu voluntad. No, ya esto creo que terminamos, lo voy a poner aquí. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías, que es lo que nos dice realmente cuál es la idea de que vamos a perder, que el Espíritu Santo nos va a hacer sacrificar aquello que nos gusta. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Es subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá ningún sacrificio, ya se lo hablamos. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. Que en otras palabras, nos lo dice también el curso y en las lecciones de varias partes, dice, date cuenta que lo único que estás sacrificando al no ver ese miedo, de la mano del Espíritu Santo, lo único que tú estás sacrificando es tener conciencia de quién eres, lo único que es lo único que a ti te puede generar felicidad, por lo tanto, lo único que estás sacrificando es tu felicidad. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque es comunicación. Fíjense, esto que yo les digo, aquí en nuestra mente está el recuerdo de quiénes somos y tenemos un consciente con una identificación. Ahí hay una mente que está experimentando el estar dividida, que tiene unos pensamientos opuestos dentro de sí. Por eso dice, si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque es comunicación. Miren esto tan bueno. De esto sí vamos a hablar ya mañana. En la parte que yo les dije que era de espiritualidad. Si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque es comunicación. ¿Cómo es eso? Miren, ¿qué dijo el Padre con lo que fabricó, con lo que creó el Espíritu Santo? Lo creó porque es eterno. No me logro comunicar con mi hijo. No me logro comunicar por completo con mi hijo. Entonces, esa parte con la que el Padre no puede comunicarse, no puede crear. Porque el Hijo crea en comunicación con el Padre, quien le da, nosotros somos un pensamiento de Dios. Dios se extendió, ¿qué es lo que hizo? Comunicó su pensamiento al Hijo. Por eso es que dice, si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque es comunicación. Nuestra verdadera voluntad es comunicarnos con el Padre y seguir compartiendo su pensamiento para extenderlo. ¿Qué es lo que dice? Varias veces nos los ha dicho. ¿Qué es la revelación? Son momentos en que hay comunicación del Padre al Hijo. Eso es comunicación del Padre al Hijo. Y aquí, aunque estemos dormidos, siempre hay revelaciones, que el ego las utiliza para sentirse especial. Pero todo el mundo aquí tiene revelaciones. Porque es imposible no tenerlas, porque es lo que somos un canal de comunicación con el Padre, que aunque nosotros lo hayamos obstruido inventándonos un personaje que no es lo que somos, no puede eliminarse la comunicación porque nosotros fuimos creados por medio de la comunicación del Padre. El Padre nos creó comunicándonos sus pensamientos y eso es eterno. Entonces dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Por eso es que aquí la comunicación en el sueño no es constante con el Padre, porque como hay una mente que aparentemente está dividida, utiliza como lenguas diferentes. Aquí está hablando o sea, como un contexto en el que no hay comunicación. Tú y tu creador podéis comunicaros por medios de la creación, porque ella y solo ella es vuestra voluntad conjunta. ¿Cuál es la creación? Esto que yo les digo que es nuestra verdad, que es inocencia. Esa es la creación. Entonces, fíjense que la ley de la creación, que es la ley del amor, es comunicación. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente.
Entonces imagínense que, no, que yo hablo chino y que ustedes hablan castellano. Aquí no hubiera comunicación, o no me van a entender. Entonces esto es lo que nos dice, si utilizan lenguas diferentes no se pueden comunicar. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. No puede haber comunicación. Fíjense que varias partes nos los dice, que el espíritu y el ego no se cruzan, son partes de la mente diferentes. Dice, el Padre no puede comunicarse con el ego, porque el ego no existe y el Padre solamente se comunica con la verdad. Pero si nosotros en nuestra mente no recordamos la parte en que nos comunicamos con el Padre, nuestra verdadera identidad, y estamos solo en el ego, no reconocemos nuestra comunicación, no hay como, no se comparte como si fuera AM y FM. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Aquí nos dice que desde el ego nosotros nos las pasamos pidiendo desde lo que no deseamos. O sea, aquí nos está diciendo que creemos que tenemos una voluntad. Fíjense que está la voluntad del ego, que es un invento, y que desea lo que realmente nosotros nos deseamos. Nosotros realmente deseamos, nuestro verdadero ser desea estar en Dios. Y aquí está pidiendo el ego algo diferente. Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estás pidiendo. Fíjense, es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. Por eso es que nosotros nos las pasamos haciendo peticiones, ya también nos los va a hablar en la parte 2, que es de las peticiones, la respuesta a la oración. Entonces, nos dice, cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas. Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Esto lo voy a dejar para cuando nos vayamos a la parte 2, que lo explica con más detenimiento. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Esto se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos miedo a quienes somos porque pensamos que vamos a perder algo. Entonces, lo que nosotros realmente deseamos, el Hijo de Dios desea, es comunicarse con el Padre y ser quien es. Pero dice, aquí tú no pides eso. Tú no pides reconocer tu abundancia, tú no pides reconocer tu plenitud, no, porque tienes miedo. Y si pides eso, lo vas a recibir. Y de hecho, eso lo vas a recibir porque estarías pidiendo lo único que es verdad. Estarías pidiendo desde tu espíritu, no desde la necesidad. Por eso es por lo que lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra mente dividida, ahí está el Espíritu Santo y está el ego. Y nosotros todo se lo pedimos al ego. Todo. Y hay muchas cosas que el ego no nos puede dar. Pero temporal, se pierde. Por eso es por lo que lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. Nosotros pedimos aquí, nos sentimos que nos falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en esta experiencia de separación, nos sentimos culpables, desde esa culpa queremos expiar, queremos empezar a sentirnos plenos, se lo pedimos al ego, oye, para sentirme pleno, como yo digo, Carlos Alfredo, necesito el carro, necesito aquello, necesitamos y se lo pedimos al ego. Y entonces dicen, sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. Queremos estar a salvo con esas cosas, queremos estar a salvo con esas experiencias, dejar de sentirnos culpables, pero funcionan por muy periodos cortos de tiempo, porque no se está liberando nada. Pero entonces, ¿qué ocurre? Oye, después que encontré a Carlos Alfredo, que tengo mi vehículo nuevo, que tengo mi casa y ahora me van a decir que lo único que me va a dar plenitud es recordar quién soy, entonces significa que voy a perder a Carlos Alfredo, voy a perder mi casa, voy a perder mi vehículo y te va a decir que no es así, no te van a perder nada. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios.
La separación no es más que la creencia de que es diferente. Fíjense, la separación no es más, la separación es creer que nuestra voluntad es diferente que la de Dios. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. Miren esto es importantísimo. Miren. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Pero aquí, por descarte, no estamos en la mente recta. Aquí pensamos que la voluntad del ego es más fuerte que la de Dios. Dice, si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, que es lo que dice, la separación es la creencia que tenemos una voluntad diferente a la del Padre. Entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe, o bien que su voluntad es temible, y las dos cosas se ven. Dice, la primera conclusión da lugar al ateo, y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Varias partes, de hecho, en el curso hay una parte que dice, yo no estoy en búsqueda de mártires, sino de maestros. Yo no estoy en búsqueda, perfecto. Yo no estoy en búsqueda de mártires, sino de maestros. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento de sacrificio. Pensamos que para sentir amor tenemos que sacrificarnos. Y esa es una idea que se refiere a Dios, pero que la vemos en todas nuestras experiencias. De ahí, por ejemplo, viene la idea de que, no sé, para tener dinero con el sudor de mi frente, para que me quiera mi pareja tengo que hacer un montón de cosas que no quiero. Eso, tiene una idea de sacrificio impresionante. Que para que haya la expiación, que para que el Padre nos perdone, tenemos que hacer muchos sacrificios, castigarnos a nosotros mismos, enfermarnos. Cualquiera de estas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. Fíjense, ¿cuál es el precio que paga el ateo? Cree estar solo y encargarse por su cuenta. Y el precio del mártir es que le tiene miedo a Dios. ¿Sí? Y que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedir al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Fíjense, no obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedir al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Es que normalmente pedimos desde el miedo. Y entonces eso no tiene respuesta. Pero ¿qué pasa? Como desde ese estado mental, donde estoy pidiendo desde la carencia, no me estoy recordando a mí, estoy reforzando esa idea carente de mí mismo y por lo tanto la sigo proyectando. Él no puede darte lo que tú no deseas, ¿no? Y esas carencias no nos las da el Espíritu Santo, las fabricamos nosotros solitos. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, fíjense esto, cuando le pides al dador universal, por eso es que hay muchísimas incluso lecciones que nos dicen, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustento, ese es el dador universal. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. ¿Qué ocurre aquí? Miren. Este mundo está hecho de ideas. Este mundo está hecho de ideas. Entonces, ¿qué pasa? El dador universal es a nivel de la mente. Causas en la mente, el efecto es lo que nosotros vivimos. Entonces, el dador universal nos los da en la mente. Y en este recuerdo de lo que somos, ahí está todo. Ya todo se nos ha dado. Por eso es la aceptación de la realidad, es el reconocimiento de la realidad. Cuando nosotros estamos pidiendo desde la carencia, lo único es que estamos negando lo que ya tenemos. Tenemos que reconocer en nuestra mente, en la conciencia, en esa parte consciente, reconocer lo que somos. Y entonces ya nos pedimos desde la carencia. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Todo el mundo se va a reconocer a sí mismo. Fíjense, en última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo.
La voluntad de Dios es nosotros. Y en nuestra conciencia nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos la voluntad de Dios. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. El reconocimiento, fíjense que la separación es la creencia de que tenemos una voluntad separada del Padre. Por lo tanto, cuando reconocemos que tenemos una sola voluntad con el Padre, estamos eliminando la separación. ¿Y qué estamos haciendo? Abriendo, aunque sea en el sueño, los canales comunicacionales con el Padre. Por eso es que también si nosotros leemos el manual para el maestro, dice los poderes psíquicos, bueno, a medida que vamos teniendo como más poderes psíquicos porque nos vamos dando cuenta vamos eliminando los bloqueos de comunicación con nuestro Padre. Por lo tanto, aparentemente eso se ve aquí como poderes psíquicos, que tenemos mayor intuición, de pronto estamos hablando con una persona y antes de que nos los diga con palabras ya sabemos lo que nos va a decir y un montón de cosas más. Pero dice, ahí hay que tener cuidado, porque el ego lo va a utilizar para su plan de ser especial. Y ya ahí como que se echa para atrás. Se echa para atrás en el avance. Hay que estar muy, muy pendiente del ego porque lo va a utilizar todo el plan. Entonces dice, este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, fíjense, le tenemos miedo a nuestra verdadera identidad. Es decir, si le tenemos miedo es porque nos sentimos seguros en el personaje. Fíjense, nosotros nos sentimos seguros en el personaje y le tenemos miedo a la realidad. Pero dice, en presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. Cuando permites ver esa oscuridad y que recordemos en la conciencia quiénes somos, entonces vamos a sentirnos seguros en esa realidad. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa. Y Dios es la única causa. El miedo no puede ser real sin una causa. El miedo no es real nunca, porque el miedo es la única causa, y por eso lo pone en mayúscula, la única causa es Dios. Entonces significa que el miedo no tiene causa, por lo tanto no es real y se puede desvanecer. Fíjense, el miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa, por lo tanto el miedo no es real. Dios es amor, y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Aquí nos está hablando a nuestra mente recta. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya es tuyo. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición, porque no hay nada que pueda hacerte daño, y por lo tanto no estás pidiendo nada. Nosotros muchas veces, básica en el curso de milagros, nos dice, tú no sabes lo que más te conviene. Suelta el control de lo que tiene que ocurrir, porque te la pasas pidiendo las cosas que no van a satisfacerte. Estás pensando que lo que a ti te va a satisfacer es tal cosa y estás equivocado, no sabes qué es lo mejor para ti. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, que normalmente lo que nos podría hacer daño es porque estamos pidiendo un ídolo al amor de Dios. Lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye, un poquito de agua. Esto que es enredado, yo hablándolo como un trabalengua. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y aquí nosotros nos pasamos deseando desde el ego. Y solicitarlo no constituye ninguna petición. No constituye una petición. Es simplemente esa petición, fíjense, por eso es que es importante lo que nosotros tengamos aquí en la parte consciente. Es simplemente una negación en forma de petición. Por eso les digo, muchas veces nosotros estamos pidiendo y en eso que estamos pidiendo, estamos negando en nuestra conciencia lo que ya tenemos. Necesito tal cosa para ser feliz. Es una negación, o sea, espiritualmente hablando, es una negación en nuestra conciencia de lo que ya es nuestro.
pero es en forma de petición. Estoy negando lo que ya tengo y lo hago en forma de petición desde el ego. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que les haces son reales. Fíjense, aquí fíjense que lo que nos está diciendo tú no nos está identificando con el ego. En automático estamos en el ego y el ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. A ver, Espíritu Santo, te pido, y es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Te pido que para que yo sea feliz necesito tal vehículo nuevo. No existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo, no la existe. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces son reales al proceder de tu mente recta. Negaría al Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla en su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ser más sinceros. Decir, a ver, yo pienso que lo que me puede solucionar a mí mi problema es el vehículo nuevo, la casa nueva, no sé qué, te lo dejo en tus manos. Y ya está. Entonces, si eso es lo que realmente nos va a hacer útiles, vamos a tener eso y mejor. Si realmente eso nos va a generar miedo, nos va a causar problemas, pues no, se va a dar, nos va a dar, ¿qué es lo que estamos buscando? O sea, estoy en falta de paz y pienso que eso me va a dar lo que necesito para yo poder ya estar en paz y nos va a dar justo lo que necesitamos para poder estar en paz, que puede ser mejor que eso. Dice, lo que pasa es, hay una parte del curso que nos dice, el problema no es que pides mucho al universo, es que pides poco. Entonces, nosotros estamos muy limitados pensando en que sabemos qué es lo que más nos conviene y a veces decimos, bueno, voy a pedir tal cosa, pero siempre desde la limitación. Dice, no, deja. Tú dices, a ver, mi necesidad está siendo esta, porque dice hasta un maestro de Dios avanzado en este mundo tiene necesidades. Aquí se requieren cosas. Dice, pídelas, pero dándote cuenta de que no sabes lo que más te conviene. Y ya tú dejas que Dios sea Dios, que sea su voluntad. A ver, en última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que recordar. Esto ya lo vimos. A ver, estaba aquí, aquí subo. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. Negando la verdad en forma de petición. En vez de la manera práctica, que es reconocer qué es lo que somos. Pero acuérdense que es lo que nos dice también en la introducción de un curso de milagros, que aquí no vamos en busca del amor, aquí tenemos que quitar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Entonces aquí nos está mostrando uno de los obstáculos. Dice, cuando estás pidiendo desde el ego, estás negando tu verdad. Eso necesita corrección. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? Buenísimo. A ver, lo voy a leer completo. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio que rige la creación. ¿Cuál es el principio que rige la creación? La comunicación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podría tener, de lo que nunca podrías tener. ¿Cómo? A ver, la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, que esa es también nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo va a poner que necesitemos algo para que podamos ser felices? Dice, ya tienes, ya fuiste hecho allí. Miren, Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. No es decir, Dios es amor, yo creo que Dios es amor. No, es aceptar que yo soy la voluntad de Dios y que yo soy el amor. Requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien.
Nosotros podemos negar que nosotros seamos amor. En nuestra conciencia, en esa parte consciente, nosotros hemos sustituido ese amor por un personaje. Entonces, por eso dice, puede ciertamente negar los hechos. Ese personaje niega los hechos de que somos amor, pero no puede hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, esto es como una metáfora, un ejemplo, si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Eso está claro. Y es más o menos lo mismo que yo les acabo de explicar. Está en nuestra conciencia, nuestra verdad, y tenemos como una parte aquí externa, consciente, que no recuerda eso. Que es como si pusiéramos así, tapamos la visión de eso, pero no significa que no esté allí. Pero no lo vemos porque las leyes de la visión requieren que nosotros tengamos los ojos sin ningún bloqueo. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia, que viene a ser en otras partes lo que es la pequeña dosis de buena voluntad. Nosotros para que en la existencia, ojo, la existencia viene a ser la conciencia, la existencia viene a ser el sueño. Ahí está el ser con S mayúscula y la existencia, ¿ok? Esto, qué bueno que me percaté de eso ahora para explicarlo en esto en un curso de milagros. Cuando se refiere a la existencia, se refiere a la parte del sueño. Entonces, si niegas el amor, no podrás conocerlo, porque tu cooperación es la ley de su existencia, por el libre albedrío. Necesita nuestra cooperación para que nosotros podamos reconocer aquí en la existencia que el amor es nuestro. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Entonces, nosotros no podemos eliminar la felicidad en nosotros. La felicidad es lo que somos. Pero podemos negarlo por medio de un personaje que anda triste. Y en este mundo casualmente nos tiene tan tomado el ego que el 70% de la población toma algún tipo de medicamento para la depresión. Entonces las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Pero requiere para que nosotros podamos ser felices, que no es otra cosa que la voluntad de Dios, que no es otra cosa que nuestra voluntad, nuestra cooperación, estar dispuestos, la pequeña dosis de buena voluntad, de eliminar los bloqueos que le hemos puesto, de eliminar los obstáculos a nuestra felicidad. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Esto es lo que hemos hablado también de lo que tiene que ver con la coherencia. Nos genera miedo. Muchas veces, ay, es que soy incoherente porque tengo miedo y no me doy cuenta que tengo miedo porque soy incoherente. Pero el incoherente es el negarme a mí mismo. Pero cuando nosotros nos autosaboteamos en aquello que realmente, a ver, nuestro espíritu aquí se quiere expandir y eso agarra forma en muchas veces en planes, en cosas bonitas de alguna manera aportan al mundo, que es como el espejo de la extensión. Entonces, no soy suficiente, no puedo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, niego lo que soy, niego lo que soy. Entonces, cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque no es posible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. Nosotros vamos dedicando nuestra mente a lo que no deseamos. Una cosita que ahora yo la había anotado aquí en este capítulo es que tenemos tanto miedo al amor que incluso el interpretar de una manera, ponernos a interpretar el curso y no agarrarlo tal como nos está poniendo también es un obstáculo. Es un obstáculo para que nosotros continuemos con la negación de lo que somos. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada. Nosotros aquí vamos dedicado todo el tiempo a lo que no es nada, a lo que no importa.
Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. Fíjense, esto es muy lindo. Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera no habría sido creado perfecto. Entonces, fíjense, esto es una cosa que nosotros no entendemos en el cielo, pero si nosotros lo llevamos, porque la realidad sigue siendo la realidad aunque estemos en el sueño. Y entonces cuando nosotros somos de esos que no nos da ni frío ni calor, que todo nos da igual, que esto no me importa y esto no me importa, como que no le dedicamos a nada. Realmente estamos desde el ego, estamos desde la falta de amor. Por eso más bien el vivir y el sentirnos vivos, aunque estemos en el sueño, es esto de ser curioso, de aprender, de vivir, de experimentar. Y eso tiene un poco más que ver, aquí viene a ser más el reflejo del amor que la apatía. Fíjese, Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo. Nuestro verdadero ser es apasionado por vivir. ¿Entienden? Cuando nosotros, y fíjense que la separación es una creencia que procede del desánimo. Yo cada vez que veo esto lo veo de esa forma, digo, Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. Te dio aquello a lo que estás dedicado. A tu ser, a tus hermanos. Aquí hay muchas cosas que son el reflejo de esa dedicación. De otra manera no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. Aquí nos está hablando a nuestro tomador de decisiones. Tú lo tienes todo porque eres real. Cualquier conciencia de carencia, por eso digo, conciencia la tenemos en la conciencia, en la parte externa, necesita, es del reconocimiento de que ya lo tenemos todo. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible. Aquí no se crea, aquí se fabrica. Y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras siga creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad de significado. La realidad de significado, fíjense. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad de significado. Aquí, dos órdenes de realidad, lo que somos y lo que nos hemos inventado. Se oponen completamente entre sí. Y la realidad es el único que tiene significado. Aquí, ahora, el significado en el cielo nosotros no lo reconocemos. Pero lo que pasa es que el significado también nos dice, fíjense, en las primeras lecciones es que a todo le hemos puesto un significado. Aquello que nosotros le ponemos un significado significa que es ilusorio. Y lo bueno es que a todo el Espíritu Santo nos puede dar lo que significa para él. Y es un solo significado. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros podemos ver que estamos completamente en el ego, cuando en una misma situación vemos como un abanico muy, muy grande de opciones, dice, estabas completamente en el ego, porque si no, no tendrías claro de cuál es el significado. Hay que pedirlo. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. La voluntad del ego no es posible y es irreal. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. La voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Nosotros somos la voluntad de Dios. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. Por lo tanto, fíjense, la aceptación de la expiación es eliminar que creemos que tenemos una voluntad diferente a la del Padre. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es, porque eso es otra cosa que hace el ego. Dice, sí, vamos a buscar la realidad, pero le pone el significado que él quiere. Y también es carente. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Esa realidad aquí en el ego se distorsiona con el personaje. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico. Por lo tanto, cuando estamos en el pánico, en la depresión, en la ansiedad, sin duda es porque el ego ha distorsionado la realidad en nosotros. Pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo.
pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Fíjense que estas son de las cositas prácticas que nos da el texto. Dice, cuando sientas ansiedad, depresión o pánico, significa que en tu conciencia te has estado intentando convertir en algo irreal. Estás negando nuestro verdadero ser. Y a todos nos va a pasar, y todo nos ha pasado. Cuando sientas esas cosas, fíjense que no está diciendo si alguna vez sientes esas cosas, no, sabe que mientras estemos aquí en el sueño, vamos a sentir esas cosas por momentos. Fíjense, cuando sientas esas cosas, no está poniendo como un supuesto, cuando sientas esas cosas, o sea, las vas a sentir. No trates de buscar la verdad fuera de ti mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando sentimos esas cosas, buscamos la verdad fuera de nosotros. En una pastilla, en el cigarro, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en irnos de compra, en no sé, lo que se le ocurra al ego. En su especialismo puede buscar varias formas y las puede intercalar, a veces unas, a veces otras, o todo al mismo tiempo, que también pasa. Y entonces dice, cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Por lo tanto, es decir, cuando estamos en ansiedad, depresión o en pánico, estamos buscando la verdad, porque la hemos negado. Y para hacerlo, pues lo que tenemos que hacer es el reconocimiento, como nos dice aquí, la aceptación de la realidad. Cristo está en mí, esa es la aceptación de la realidad. Cristo está en mí. Y en Cristo, ojo, Cristo es la voluntad de Dios. En Cristo es lo que nos dice aquí, que lo tenemos todo. Tú lo tienes todo. Y tú lo tienes todo porque eres real. Cristo lo tiene todo porque es real. Entonces esa realidad tenemos que ponerla en nuestra conciencia, a que esté consciente. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar. No puede, el Hijo no puede estar separado del Padre. Donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Aquí nos ponemos en nuestra verdadera identidad. Cristo es parte de Dios. Cristo no es el Hijo de Dios no está separado del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona. Es un mismo ser, en diferentes tres personas. Más bien, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Dios. No significa que no se tome la pastillita y la cosa, tal, pero esto hay que pedirlo. De hecho, hay muchas cosas que pueden hacer menos daño que otras, ¿no? En esto de estar buscando en el exterior la complexión, el sentirse en paz y salirse de la ansiedad, hay muchas cosas que pueden ser menos dañinas que otras, y por lo menos en un comienzo yo diría que lo más amoroso es irnos en el plano de la forma, hacer las cosas que sean menos dañinas, pero hacer esto para realmente ir a la causa. Entonces esto, fíjense qué cosa tan maravillosa. Bueno, hoy nos tardamos mucho con esta primera parte del capítulo 9, pero era importante hacerlo así para poder entender lo que sigue. Con esto así bien explicadito las partes, va a venir más fluido lo siguiente. Así que bueno, a ver. Sonia, eso, ya lo leí, Laurita. A ver, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, porque les digo, esto es importante que se entienda. Very important. Todos aquí, nosotros todos cometemos errores. De hecho, si uno, por ejemplo, se va, yo lo he hecho, por eso lo sé. Yo trabajé mucho tiempo en las cárceles y entonces yo me ponía a hablar con las personas, varios que habían sido asesinos, y yo veía ahí de verdad, impresionante. Yo decía, esto es gracia de Dios, ver al Hijo de Dios. Y después uno se ponía a hablar y es tal cual lo que dice un curso de milagros. Asesiné muchas veces porque estaba bajo la influencia de drogas. Porque una persona está en influencia de drogas, huyendo de algo que no ha sabido manejar. Y entonces pierde como su conciencia. O en otros casos, he sufrido mucho en mi vida, que es lo que hace el ego. Soy inocente, y si no soy inocente, termino siendo inocente porque lo hago porque me dañaron. Mira lo mal que estoy por culpa tuya. Culpabilidad del ego, sistema del pensamiento del ego totalmente. Entonces yo soy malo porque me hicieron malo, en el fondo soy inocente entonces.
esa doble cara del ego, de la cara de la inocencia y de la cara de la culpabilidad. Me siento culpable un poquito por lo que he hecho, pero al mismo tiempo me siento tranquilo porque el culpable no soy yo, el culpable fue mi papá que me abandonó, o mi mamá, o mi tío, o no sé, o busco cuáles son los culpables de que yo en la actualidad sea así. Entonces ahí está el ego total. Si nos hablamos desde un ladrón que viene a ser conciencia de carencia, es el decir, yo no tengo la capacidad, a mí Dios no me provee, yo no tengo la capacidad de generar dinero por mi cuenta, yo no, entonces, oye, eh, tengo que robar. Entonces, que uno dice, ego, maldad no, ego. Entonces, corrupto, lo mismo, conciencia de carencia. Porque entonces fíjate que además, por ejemplo, en estos países, como Venezuela, por decir esto, la mayoría de los países, que un sistema corrupto, ¿qué es eso? Carencia. Pero claro, esas personas que están allí son el espejo de la conciencia de carencia de las personas que están, y lo vemos en ellos. Entonces, para tener dinero, primero necesito muchísimo, necesito unas cantidades abismales porque no me basta con tener una vida normal, sino que quiero mucho, 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 una avaricia y una cosa, ego. Y entonces ocurre lo que nos dice Jesús en un curso de milagros. ¿Qué es lo que tiene la característica de las cosas que te da el ego? Que cuando logras tus objetivos te vas a sentir insatisfecho. Entonces de pronto una persona dice, no, yo lo que necesito son 4 casas y tengo 4 casas y quiero más, y quiero más. Es una conciencia de carencia y tal, y entonces ya llega un momento en que ya el dinero es que ya no hay yo qué hacer con él, pero entonces sigo satisfecho, ahora voy a poder, me tengo que sentir poderoso y no importa lo que dé, sigo amargado y uno lo ve en los políticos. Pueden tener de todo, poder, dinero, lo que sea, y están amargados. Desde el ego, buscando, no, ahora lo que necesito es esto, ahora me voy a apropiar de esto, y ahora me voy a apropiar de esto. Ego, ego puro y duro, ego y puro y duro. Entonces, claro, el Espíritu Santo lo que ve es, ahí está el Hijo de Dios, está engañado por el ego, de una forma o de otra, pero está engañado por el ego. El Hijo de Dios es inocente. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Como lo ve el Espíritu Santo. Decir, igual que yo, estoy engañado por mi ego 1000 veces en el día y con mi decisión, como decía aquí, nosotros necesitamos la cooperación y la dosis de buena voluntad y estar pendiente y sustituir y ayúdame Espíritu Santo, aquí me estoy creyendo carente y tal y qué sé yo, es ver a esas personas que están en su sistema del pensamiento egoico, pero que están tan metidos en esa conciencia que no ven que ya está, ya lo tienen todo. Y no a nivel del mundo, sino sino internamente, ¿no? Y desde allí ya no se vuelven unos depredadores. Mire, desde el ego nosotros nos volvemos unos depredadores. Hoy, por ejemplo, el otro día yo le estaba hablando a una persona con respecto al cigarrillo. Yo le decía, mira, en la época que yo fumaba más, fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Yo me acuerdo que llegué a un punto cuando dije, lo tengo que cortar ya. Porque primero la fumaba así un poquito, no sé qué, hasta que me daba cuenta que me podía fumar uno. Y ya cuando me quedaba poquito, ya yo empezaba a tener miedo. Yo decía, "Ah, se me va a acabar". Entonces me encendía otro. Y yo paraba de fumar porque ya tenía más cosas que hacer que estar fumando. Pero nunca se me quitaban las ganas de fumar. Era constante. Hasta que yo dije, ¿qué es esto? Y definitivamente, como dice un curso de milagros, tienes que tener paciencia. Y llega un momento en que ya no me apeteció más. Era un milagro. Pero la verdad era eso, que uno se vuelve un devorador. Desde el sistema del pensamiento del ego, en aquello en que nos ponemos, uno se vuelve un devorador, es como una aspiradora. Y entonces la solución que te da el ego, nos volvemos muy dependientes de ellos, muy dependientes. Y eso lo tenemos que ver. Pero cuando nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido conmigo en varias áreas y la he vivido con varias personas a mi alrededor, yo me doy cuenta es que claro, es que las adicciones, por eso es que todos somos adictos en una cosa u otra. Estas personas, por ejemplo, los corruptos y fíjense ustedes que es tanto, que muchas veces no se roban ni por dinero, sino por adicción. ¿Cuántas veces no se ven, por ejemplo, incluso artistas de Hollywood y no sé qué, que uno puede decirlo de que están, bueno, forrados de dinero? Y es por la experiencia,
por lo que lo hace sentir. Entonces es una adicción y no la pueden parar y de verdad que quieren no robar y no lo hacen por dinero. Es desde la conciencia de carencia que se empieza a buscar el sentirse pleno de una forma o de otra. Y el ego es muy astuto y tiene muchísimas estrategias. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso es que nos decía, la semana pasada creo que fue que hablamos, decía, mucho cuidado en no decirle, decirle algo, tú estás a alguien, tú estás haciendo algo que yo nunca haría. Porque la verdad es que solamente se lo podemos decir desde el ego y desde nuestro especialismo. Porque claro que sí lo haríamos. Si nosotros hubiéramos tenido la historia de esa persona y hubiera el ego tratado de equilibrar su demencia, porque aquí estamos locos, de esa forma lo hubiéramos hecho igual. Por eso dice, no le digas a nadie que está haciendo algo que tú no harías, aunque en nuestro nivel de conciencia no lo hiciéramos. Pero, ¿por qué? Porque le estamos reforzando su identificación con una persona que, fíjense, y nos identificamos con un personaje que es lo opuesto a la verdad. Si nosotros le ponemos la etiqueta que esa misma persona se cree y de acuerdo a ella está actuando, se la estamos reforzando. Entonces como que las ponemos las cadenas a esa persona, en vez de creer que le estamos haciendo un favor y lo estamos liberando, lo estamos aprisionando más. Es como por ejemplo si nosotros tenemos un hijo que es muy mal estudiante. Y nosotros le decimos, es porque tú eres un burro, o tú no estudias, o tú no tienes disciplina, porque es que tú de verdad o sea, le reforzamos ya ese concepto que tiene erróneo de sí mismo. ¿Qué estamos haciendo? No. O sea, tenemos que hacerlo al revés. O sea, no tenemos que reforzar el personaje que lo está haciendo actuar de esa manera, aunque nosotros lo estamos viendo. O sea, por eso nosotros nos tenemos que salir de la percepción, porque desde la percepción lo que vamos es a reforzarlo y no lo hacemos de maldad. Pero que nadie nos explica esto. Entonces nosotros lo que tenemos es que ver el personaje y decir, no se lo voy a reforzar, porque ahí está el Hijo de Dios y está confundido con respecto a es igual que estoy confundido. Entonces eso que doy, eso que estoy dándole al otro, lo estoy recibiendo, porque solamente puedo ver al otro fuera del personaje desde mi Espíritu Santo. Y entonces así es como, esta parte de aquí arriba me la traigo más a mi conciencia. O sea, me voy haciendo más consciente de quién soy aquí en el sueño cuando dejo de reforzar los personajes de los demás. Así lo que doy es lo que recibo. Eso es comunicación. Eso es comunicación espiritual desde nuestra parte pura a la parte pura del otro. Y tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, porque nosotros solamente podemos salir de lo que percibimos desde el Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir a todos los días estar en nuestra mente recta. Rosy, muchas gracias a ti. Abrazos. Bueno, ya